Bueno, Sergio supo ya con nosotros, con el diario del lunes. ¿Te imaginabas esto, este batacazo? Buenas noches, Sergio. ¿Cómo andás? Hola, Fin del misterio. ¿Te imaginabas y sobre todo esta diferencia tan amplia que termina sacando? No, creo que ni siquiera Milei se imaginó una diferencia tan importante. Sí se vio en la última semana, especialmente cuando se conocieron los registros y las mediciones posteriores al debate, que el debate que había ganado Sergio Massa le había resultado en contra de los intereses electorales a Sergio Massa. O sea que se había consolidado mucho la idea de que era necesario un cambio. En realidad, yo creo que, más allá de los detalles finales de la campaña, aquí hay una acumulación y un sentido del voto que hizo presidente Milei que se empezó a ver claramente en las elecciones primarias del 13 de agosto. Lo hemos dicho acá varias veces. ¿En qué sentido? El 13 de agosto, en Juntos por el Cambio, que es uno de los grandes derrotados de todo este proceso electoral, ganó la candidata más dura. Y allí, en esa elección de las primarias, Javier Milei fue el más votado. Entonces, ahí ya había una acumulación muy grande de un electorado muy decidido a un cambio político en la Argentina. Después ocurrió la primera vuelta, perdón. En esas elecciones generales del 22 de octubre se terminó la selección de los candidatos. Quedó desplazado definitivamente Juntos por el Cambio y quedó abierta la hipótesis de que el electorado que había hasta ahí acompañado a Patricia Bullrich y antes, en parte, a Horacio Rodríguez Larreta, iba a empezar a irse con Javier Milei. Yo creo que más allá de la decisión de Macri y de Bullrich de ir a abrazarse a Milei horas después del resultado que clasificó a Milei al balotaje, igualmente el electorado iba a decantar en el mismo sentido con Milei, porque la voluntad de cambio era muy manifiesta y quedó reflejada en la elección de ayer, quizá en términos más duros y más concretos de los que, como dije al principio, el propio Milei podía esperar. Sí, pero en el medio hubo una campaña del miedo y un Milei que cambió también su posición en cierto sentido, Sergio. Antes de meternos en el gabinete, en lo discursivo, ¿cuál es el Milei que se viene en esta era Milei? Bueno, el Milei que se viene es un Milei que se está armando. Hay un rompecabezas político ahora tendiente a formar un gobierno y a lograr una coalición que lo haga sustentable al gobierno. Una vez más, Milei, como todos sabemos, llegó prácticamente de la nada en 2 años a la presidencia de la Nación sin haber nunca ejercido ningún cargo público, siendo un outsider de la política que denunció a todo el sistema político, logró vencerlo y el sistema político acaba de derrumbarse. Eso no quiere decir que no haya más sistema político, quiere decir que el sistema político se está reestructurando fuertemente y que se va a reestructurar en gran medida a través de un nuevo presidente que necesita socios, aliados, formar un nuevo oficialismo. Él tiene solamente 7 senadores nacionales y una treintena de diputados nacionales. Eso lo convierte a priori en un presidente inviable en términos legislativos. No va a poder hacer ninguna reforma porque necesita leyes que tienen que salir. Por lo tanto, necesita socios. Y ayer, en contra de su discurso de la casta y de la gente que le estaba gritando justo en ese momento que se vayan todos, dijo: bienvenido todos los que quieran sumarse a las ideas de la libertad. No solamente Juntos por el Cambio, sino también... No le también... vamos a preguntar de dónde vienen. Okay. Juntos por el Cambio está claro que la parte de Macri y de Bullrich tiene una predisposición clara en integrarse al gobierno y en colaborar activamente en la reestructuración del Congreso de la Nación, del Parlamento, pero también habría que contar a dirigentes peronistas. De hecho, suena Scioli para continuar en Brasil. Scioli es un candidato a ocupar un cargo dentro del gobierno de Milei. Sería todo un récord, un dirigente político que pasó por Menem, por Kirchner, y ahora por... Bueno, Scioli es un candidato, Florencio Randazzo ya se sabe que va a integrar el gobierno, no se sabe todavía en qué cargo. Puede haber dirigentes del peronismo o funcionarios del gobierno provincial de Córdoba que sean convocados o sean invitados a formar parte del gobierno. No sería raro que aparezcan otros peronistas no kirchneristas que también se sumen a esa... que haya algunos dirigentes radicales que puedan formar parte del gobierno. De Córdoba se habla de Daniel Tillar, del presidente de Bancor, de Osvaldo Giordano. Osvaldo Giordano, bueno, hay varias posibilidades y muchos cargos que ocupar para una estructura muy pequeña, original, como es la que tiene Milei. Milei tiene un núcleo duro de gente que apenas se alcanza para cubrir una proporción mínima de lo que será necesario
para administrar el país a partir del 10 de diciembre. De manera que, al mismo tiempo que se está formando un nuevo oficialismo, veremos con qué resultado, hay toda una situación de un tembladeral político que alcanza, por supuesto, el peronismo, que afecta especialmente al kirchnerismo, que ha quedado solo reducido al gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo cual no es poco, pero también hay ahí un cambio de liderazgo en ciernes. Hay un peronismo de los gobernadores que ayer fue duramente derrotado en casi todas las provincias, con excepción de Santiago y de Formosa, de manera que ahí también hay una reestructuración posible, en la que posiblemente incluso el peronismo de Córdoba piense en una reinserción a propósito de, insisto, acá hay un rompecabezas que hay que volver a armar y que naturalmente ninguna de las piezas hoy encajan unas con otras, porque el sistema político tal cual lo conocimos hasta el resultado de anoche no volverá a ser el mismo. ¿Demasiado silencio por parte del oficialismo? El oficialismo ha tenido una actitud como mínimo irresponsable. Ayer Sergio Massa, en forma premeditada, en el discurso en el que aceptó su derrota, dijo que toda la responsabilidad política era y corría por cuenta de Javier Milei a partir de hoy, cuando en realidad eso es absolutamente falso. Javier Milei va a asumir el 10 de diciembre. No se le pueden achacar a Milei, después le achacaremos todas las culpas a Milei cuando Milei gobierne. Sí, claro. Pero en tanto no gobierna y no tome ninguna medida porque no está en condiciones de tomarla por razones obvias, la idea original de Massa de irse del gobierno, que hoy quedó aparentemente frenada, no se va a ir, al menos formalmente no se va a ir del Ministerio de Economía, es bastante complicada de asumir, porque hay un enorme riesgo del que hemos hablado mucho, riesgo financiero, un riesgo económico, mercados muy convulsionados, un dólar muy inestable, que hace que esta transición no sea una mera discusión política entre el que llega y el que se va. Hay un problema que puede afectar a millones de argentinos que pueden ser empobrecidos por la desidia y la irresponsabilidad de un gobierno y también por los posibles errores que originalmente en esta transición puede llegar a cometer el propio Milei. A mí me parece serio que en todo el día de hoy no haya habido una reunión entre el presidente de la Nación y el presidente electo de la Nación, que es de estilo y de forma en cualquier sistema presidencialista del mundo, que se reúnan los dos presidentes el día después, por lo más enfrentados que hayan estado, para iniciar formalmente la transición. Bueno, eso no ocurrió. Iba a ocurrir, no ocurrió. Esperemos que sea, como máximo mañana, que haya una señal de sensatez política, más allá de diferencias que están bastante claras, porque Milei llegó en contra de este gobierno y siendo muy claro, muy enfático y muy rotundo en sus promesas en contra del kirchnerismo. Sergio, quiero preguntarte por Córdoba, pero antes, en estas menos de 24 horas hubo algunas definiciones de un Javier Milei que dio algunas entrevistas radiales y empezó a definir, a pesar del comunicado, algunos cargos en los cuales hay personas ya indicadas. Bueno, ahí lo vamos repasando. Nicolás Pose como jefe de gabinete, a Emilio Campo, titular será del Banco Central hasta que lo desarme o no, sí, veremos. Bueno, en realidad no se puede eliminar el Banco Central hasta el momento porque hace falta una reforma de la Constitución y una reforma constitucional es hoy inviable. Habrá que ver si se reestructuran las funciones del Banco Central. Está por verse todavía. Bueno, algunos de los perfiles. Nicolás Pose sí. Se recibió de ingeniero industrial en el ITBA, en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. En el 2009 entró a la Corporación América de Eduardo Eurnequian y allí conoció a Javier Milei y trabajando para la Corporación América en 2016 se convirtió en el director de proyectos de Aeropuertos Argentina 2000. Si me permitís un detalle, Nicolás Pose es un hombre de la más entera confianza de Milei. Le han dado y le van a asignar un cargo relevante y es una de las personas que más influye en Milei en términos también ideológicos. Es, digamos, el núcleo duro ideológico del liberalismo extremo o de los libertarios que expresa Milei. Emilio Campo es un hombre con el que Milei tiene una enorme afinidad y Mariano Cunha Libarona es alguien que viene allá lejos y ese tiempo de ser un abogado mediático en la época de Carlos Menem, en la época de grandes escándalos mediáticos y judiciales de los que Mariano Cunha Libarona era abogado de alguna de las figuras de aquella época. Claramente son figuras que han ido aluvionalmente llegando al entorno de Milei. La Corporación América le ha servido a Milei de un universo de relaciones. De ahí también viene el hombre más político que tiene hoy el gabinete, alguien que está llamado a ser seguramente ministro del Interior,
Estamos hablando de Guillermo Francos, que actualmente, hasta hace pocas semanas, era funcionario del actual gobierno porque era el representante del gobierno argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Francos tiene un papel muy importante en materia de armado político en este momento. Bueno, ahí tenemos más nombres, claro, sí. Carolina Píparo, la directora de ANSES, licenciada en Trabajo Social, perdió su bebé durante una salidera bancaria en el 2010. En 2017 fue electa diputada provincial por el PRO y en el 2021 fue electa diputada nacional con Avanza Libertad, el partido que lideraba José Luis Espert. Quedó tercera en la elección a gobernación bonaerense. Bueno, en el caso de Píparo entendemos que no tiene demasiado conocimiento en el área para la cual ha sido asignada, pero que va a estar contenida de gente que sí sabe del métier, en definitiva, pero que hay que achicar ANSES, también es lo que dicen, y bueno, tiene o tendría la dureza necesaria para hacerlo. Hoy por hoy es una de las grandes cajas de la política argentina, una de las grandes cajas del Estado Nacional. Su administración es complicada, muy delicada, habrá que ver si Píparo tiene las condiciones para ejercer una función técnica y política al mismo tiempo. Bueno, allí Santiago Viola, Secretaría Legal y Técnica. Otro hombre del riñón de Milei. Y Sandra Petovelo para el Ministerio de Capital Humano, que entre otros incluye a salud, ¿no? Salud, trabajo, es un conglomerado de varios de los ministerios que Milei prometió eliminar y congregar en un solo ministerio. ¿Nombre que te sorprende? ¿El de Sandra Petovelo? No, era uno de los nombres del equipo de Milei, no integra estrictamente el riñón político de Milei, pero es una de las figuras que estaba dando vuelta en relación a este tema. Algunos datos de Sandra Petovelo, licenciada en Periodismo de la Universidad de Belgrano, se recibió también como licenciada en Ciencias de la Familia en la Universidad Austral, fue vicepresidenta de la UCD y se presenta como amiga y fuente de consulta de Javier Milei. Bueno, y ahí tenemos a Diana Mondino, que ya empezó a trabajar esta mañana en ese rol exactamente, y también a Gustavo Morón, secretario de Trabajo, que estaría dentro del Ministerio de no sé, Capital Humano, es así como se llama ahora, hay que aprender todo. Hay que aprender Son 8 nombres. ministerios. 8 ministerios, un número parecido al que tuvo Alfonsín en el año 83. Cuando asumió tenía muy pocos ministerios, lo mismo que los que va a tener ahora. Se han ido agregando con el paso del tiempo una infinita cantidad de ministerios que antes eran simplemente secretarías o subsecretarías en otros organigramas ministeriales. El Estado se ha ido ampliando con nombres muy rimbombantes y organigramas cada vez más gordos de funcionarios, aunque claramente hoy aún a los periodistas nos contaría enumerar de memoria la cantidad de ministerios y el nombre de los ministros que tiene el presidente Fernández. Bueno, hace un ratito nada más Victoria Villarroel era tomada por los medios de prensa y ahí aseguraba que ella iba a ejercer la vicepresidencia y nada más, ¿no? Porque también, sobrevoló la idea de que el Ministerio de Defensa y Seguridad recayera sobre sus hombros, pero bueno, lo acaba de negar. Sí, Villarroel, Milei lo que había anunciado es que bajo la órbita o la influencia política o de decisiones de la vicepresidenta electa, iba a recaer seguridad y Fuerzas Armadas, o sea, seguridad y defensa. Ahora se empezaron a barajar otros nombres, sobre todo en seguridad se habla de gente de Patricia Bullrich o de la propia Patricia Bullrich. Me parece que son cosas que se están negociando activamente en estas mismas horas. Ahora está reunido Macri con Milei, entre otras reuniones de un día muy largo que ha tenido el nuevo presidente. Bueno, Sergio, te quedas, ¿eh? Momento ahora de retomar el contacto con Buenos Aires, en el Ministerio de Economía trabajando Fito Esbriza.